Hola, yo soy William Santiago Trujillo Sánchez y junto a mi compañero Ángelo Alexis Ramírez Urrutia vamos a explicar el capítulo 7 que trata de más monopolio y atraso científico. Para esto, primero hablamos del TLC o Tratado de Libre Comercio, el cual consiste en un acuerdo comercial, regional o bilateral para ampliar el mercado de bienes y servicios entre los diferentes continentes o básicamente en todo el mundo. Aunque este tratado se califica como de libre comercio, lo cierto es que se trata de mucho más que comercio y que de libre tiene muy poco, en la medida en que es parte de la organización de un mundo controlado por los monopolios y los imperios, los cuales representan por definición la ausencia de libertad económica y política. Que Colombia sufra con tan escaso desarrollo industrial y que quienes se dicen voceros del sector sean tan sumisos a las políticas del imperio, por lo que sobre el tema poco se habla. No controvierte que el TLC busca encadenar el país a un mayor atraso científico y tecnológico, así como a la pobreza que le es inherente. Además, el TLC aumenta el tiempo de duración del monopolio originado en las patentes de 20 a 25 y más años en medicamentos y en otros bienes y a 30 y más años en agroquímicos y otras áreas. Ampliación que agrava la decisión de Colombia con la apertura de reconocer patentes por 20 años, anticipándose a las determinaciones de la OMC. Y ya 2 décadas de monopolio ocasionan un lapso excesivo que no tiene nada de natural, calificativo que tanto en política como en economía ha justificado más de un desafuero. Porque en efecto, el monopolio por patentes y los años que los protegen fueron fijados a su antojo, en las legislaciones internas de los países a los que así les convenía, y solo mucho después estos empezaron a imponerlos en los tratados internacionales. Además, está demostrado que las inversiones en investigación y desarrollo se recuperan a la vuelta de 2 o 3 años, por lo que hay cada vez más gente que propone que se creen maneras de financiar investigaciones distintas a entregar un monopolio a las grandes empresas transnacionales, pues se pierde el objetivo de ayudar a la gente cuando, por ejemplo, los medicamentos que desarrollan son muy caros y se vuelven inasequibles para la gente a la que se supone ayudarían. Siguiendo con este tema, el texto acordado establece unas normas que superan al capítulo de la OMC, el llamado ATIC. Este habla de las normas de propiedad intelectual, no solo de medicamentos, y al aumentar las razones que permitan que el monopolio de empresas transnacionales se otorgue por más causas y más tiempo. Por lo tanto, no constituye deslealtad con Colombia que Álvaro Uribe la haya separado de los países americanos que se negaron a someterse al ALCA cuando éste intentó imponerlo en la Casa Blanca y que además también la haya apartado del resto del mundo en relación con las normas de la OMC. Todo esto para facilitarle la dominación mediante el TLC a Estados Unidos. Por otra parte, en este capítulo se comenta el compromiso de Colombia de ratificar o adherir a otros 10 tratados internacionales, cuyas conveniencias para las transnacionales estadounidenses son manifiestas, porque en todos ellos se fortalecen las normas de propiedad intelectual en el mismo sentido de sus aspiraciones. Los nuevos a los que Colombia tendrá que sumarse serían el Tratado de Budapest, el Tratado de Singapur y el Tratado sobre el Derecho de Patentes y Protocolo. Aquí nos damos cuenta cómo no son idénticos sino contradictorios o antagónicos los intereses de la producción nacional y de Colombia, por una parte, y los de las transnacionales y Estados Unidos por la otra. Porque es obvio que el monopolio tecnológico le significa a las transnacionales mayores ganancias y a Estados Unidos mayor progreso científico y tecnológico, en tanto que a los colombianos y al país dicho monopolio les representa mayores precios de los medicamentos y más atraso y estancamiento científico y tecnológico. También podemos encontrar que en la escala de la producción industrial hay 3 tipos de países: los innovadores, que como su nombre lo indica, corren las fronteras del conocimiento; los imitadores, que copian los productos de los primeros;
y lo que no son ni lo uno ni lo otro, porque se reducen a importar casi todo lo complejo que requieren. Es en el último nivel en el que se ubica Colombia, quizá con la excepción de la industria productora de medicamentos genéricos. Asimismo, si se implementa el TLC, aumentará la enfermedad y la muerte. Esto ya que al elevar los precios incrementa la enfermedad y la muerte en Colombia, en un país en el que el sistema de salud no suministra el 40% de las prescripciones que requiere la atención de sus afiliados, para no mencionar la situación de los millones que carecen de cualquier protección en salud. Entonces, y usen el pretexto que usen, lo que hacen los sistemas de patentes es entorpecer la imitación con la gravedad que esto entraña, porque no puede llegarse a país innovador, el objetivo a alcanzar, si primero no se pasa por la escuela de la copia. Esta es la experiencia de Estados Unidos, Alemania y Japón, por ejemplo, potencias industriales que hoy imponen las patentes como parte del derecho internacional. En cuanto al tema de educación, en el texto del TLC no se dice nada sobre esto, salvo una medida disconforme que le permite a Colombia imponer condiciones al comercio transfronterizo de servicios con Estados Unidos de enseñanza primaria y secundaria, y al requisito de una forma de tipo específico de entidad jurídica para que los servicios de enseñanza superior, que al parecer hace referencia a que las universidades privadas deben constituirse como sin ánimo de lucro. Con todo esto, que el TLC no haga más menciones a la educación reviste entonces especial gravedad, porque en el tratado operan lo que en la jerga del libre comercio se conoce como listas negativas, que significa que lo que no se exceptúe de manera expresa queda cubierto por todo lo acordado, de donde se concluye que para el estadounidense que lo desee, la educación en Colombia será otro negocio que debe tratarse como cualquiera de los demás. Además, el TLC induce al atraso y a la privatización de la educación colombiana, de otras maneras que no aparecen explícitas en este texto, y que se derivan de la forma como afectará el desenvolvimiento económico y de las normas sobre propiedad intelectual. Primero, porque al lesionar el avance económico se restringen los ingresos de la familia y los del Estado, con la inevitable consecuencia de reducir la capacidad de gasto de la sociedad en educación. Tercero, porque el capítulo de propiedad intelectual crea nuevas posibilidades de patentar y alargar los periodos de monopolio de las transnacionales sobre las innovaciones científicas y tecnológicas, lo que hace aún más difícil para la industria nacional imitar para poder adentrarse en tales desarrollos. Y cuarto, porque existe una relación inevitable entre el aparato productivo que tenga y quiera tener una nación con su aparato educativo, pues hasta absurdo resulta pensar en un agro y una industria de bajo perfil tecnológico respaldadas por unas instituciones educativas de alto nivel y calidad. Para una economía de pacotilla en Colombia, una educación de pacotilla, es la consigna neoliberal.